Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos, programa especial del Espacio en Blanco desde Albacete esta noche. Acaban de sonar las 2 y algunos minutos. Las 3 que han cambiado, hay que cambiar la hora, recordarlo. Tenemos 2 horas más todavía, como decimos en esta edición especial que estamos realizando desde Albacete. Los saludos para todos los que nos seguís en directo en Radio 1, Radio 5. También a todos los que desde cualquier parte del mundo nos sintonizáis a través de la radio online. Saludos para todos los que todavía seguís aquí en Albacete y a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más seguidos. Gracias por la escucha. Ojalá disfrutéis de este programa especial que estamos haciendo. Nos quedan muchas cosas todavía por contaros. Aparte de este invitado que ya tenemos en la mesa, hablaremos dentro de un momento en esta hora de los cirujanos psíquicos, un tema súper impactante. Y en la tercera hora extra y especial vendrá uno de nuestros compañeros, Fermín Bocos, a hablarnos, a buscar a las puertas del infierno. No os lo perdáis. Y para empezar vamos con esa introducción que nos va a meter de lleno de nuevo en este mundo en el que estamos esta noche de vida después de la vida. Estaba hablando por teléfono. El rayo me pasó a través del cable del teléfono y me lanzó al aire. Escuché un ligero zumbido en el oído y sentí que salía de repente fuera de mi cuerpo. Entonces sentí como mi cuerpo se elevaba hasta el techo y el médico y la enfermera me estaban mirando y dijeron: se ha ido, está muerta. Me llevaron al hospital. Los médicos hicieron todo lo que pudieron por ayudarme, pero me dieron por muerto. Me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo cuando de repente estaba mirando esta luz. De esta luz salió el ser más asombroso ante cuya presencia me había encontrado nunca. Para contestar a esas preguntas tenemos con nosotros a otro invitado llegado de Cataluña, el doctor Josep María Fericla. ¿Lo he dicho bien? Fericla, Miguel, bien. Fericla. Fericla. Gracias por estar con nosotros. Déjame que te presente. Licenciado en Geografía e Historia, doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona. Estudiaste Psicología, Música, Arte Dramático, especialista en Antropología Cognitiva, Etnomusicología, Etnopsicología, Chamanismo, estados de conciencia. Te ha dado tiempo a hacer cosas, ¿eh? Bastantes cosas, ¿no? Esto, ¿sabes qué significa? Que soy viejo ya. No digas eso. Sí. No digas eso. ¿Por qué te interesaste por estas cosas, Josep? José María. ¿Cómo te llamo, Josep? Como quieras, Josep o José, como quieras, ¿no? O sea, mira, me interesé por 2 motivos. Uno, porque cuando tenía 15 años tuve una experiencia espontánea que yo creo que orientó mi vida hacia cualquier campo que tuviera que ver con el conocimiento interno del ser humano. Explícame qué es una experiencia espontánea. ¿Qué pasó? Bueno, estaba en un monasterio, hacía un pequeño retiro espiritual, digamos, sin más pretensiones, y de pronto tuve una experiencia espontánea de estas que tanto se hablan ahora en tu programa, por ejemplo, y en este congreso, pues de verme a mí mismo desde arriba, ver mi cuerpo, con una sensación profundísima de paz y una sensación de estar fuera del tiempo, de que todos los símbolos perdían sentido, las palabras también. ¿Como un viaje astral? No sé cómo llamarlo porque no soy especialista en parapsicología, pero puedes llamarlo un viaje astral o un viaje fuera del tiempo, en fin. O sea, una experiencia, yo diría, fuera del ego, en un sentido psicológico, y automáticamente sentí que iba a dedicar mi vida a investigar esta experiencia y todo lo que podía conllevar el fijar esta experiencia, ¿no? Es decir, que no tengo la menor duda, ahora ya muchos años después y de haber investigado, estuve 9 años viviendo en la Amazonía, investigando chamanismo amazónico in situ y de haber estudiado psicología profunda, o sea, no tengo la menor duda que uno de los impulsos que determinan la vida humana es ese tipo de experiencias que voy a llamarlas extáticas para usar un término corriente, ¿no?
y que son experiencias que a veces se producen de forma espontánea en la vida de las personas, a veces se inducen o se buscan conscientemente, y de hecho todo lo que en antropología denominamos ritos de paso o ritos iniciáticos son formas culturalmente construidas para buscar esta experiencia. Espera, yo voy a poner un poquito de música. Hemos puesto un poquito de música porque estabas con el micrófono ahí un poquito raro. Déjame que te pregunte cosas. ¿Has estado en la Amazonía? ¿Cuánto tiempo has dicho? 9 años estuve. Conviviendo con los indígenas. Conviviendo básicamente con los indígenas shuar, que son los que nosotros llamamos jíbaros. También conviví con los quichuas, con los achuaras, que es otro grupo étnico. O sea, digamos, estuve moviéndome por la alta Amazonía ecuatoriana y estudiando desde el punto de vista de la antropología cognitiva y de la etnopsiquiatría, estudiando estos grupos indígenas, ¿no? Y muy centrado en todo lo que es el chamanismo, todo lo que es sus procesos cognitivos, más que en la cultura material o técnicas de caza o de pesca, que no digo que no sea interesante, pero mi objetivo era otro. Hay pueblos que dicen o especialistas que decís que esos pueblos viven también en ese otro mundo como si fuera tan real como este. O sea, no es que vivan en este otro mundo, o sea, es una forma de hablar, como decía Miquel antes, ¿no? Es una forma de hablar errónea, porque no es otro mundo, es este mismo mundo, que tiene diversas dimensiones, ¿no? Entonces, o sea, en Occidente creo que nos cuesta bastante entender estas otras dimensiones de la realidad, porque vivimos en un mundo bidimensional, donde lo que cuenta es la producción y el rendimiento a final de mes y luego pagar la hipoteca. Pero estas otras sociedades tienen una vida que está poliédrica, ¿no? En la cual hay varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en todos estos pueblos está consolidado y es culturalmente aceptado desde hace milenios tomar sustancias visionarias para ver esta otra dimensión de la realidad. Pero plantas de poder. Bueno, llaman plantas de poder ahora, medicina. O plantas maestras, sí. O sea, yo prefiero llamar las plantas visionarias secas porque las plantas no tienen ningún poder. En todo caso, el poder es de la persona y no de todas, cuando usan adecuadamente pues plantas como la ayahuasca, que es una mixtura, no una planta, o el peyote. Entonces, la realidad tiene varias dimensiones, ¿no? Y en estas culturas, desde hace ya tiempos inmemoriales, han aprendido a ver la realidad desde diversas dimensiones, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando una persona tiene que tomar una decisión entre los shuars, generalmente, si no ve muy claro la decisión que ha de tomar, pues consumen ayahuasca para ver esta situación desde otro punto de vista. Digamos, no está muy lejos, y para acercarlo a nuestro contexto cultural, de, por ejemplo, una persona que se haga un psicoanálisis, en un psicoanalista convencional nuestro, ¿no? Pues ve la realidad, su realidad cotidiana desde el punto de vista de la conciencia cotidiana, pero después va a ver al psicoanalista y el psicoanalista le interpreta los sueños y ve otra dimensión de la realidad, pero no es una dimensión esotérica en el sentido de espíritus, sino que es otra dimensión más profunda, tal vez más desde las emociones o desde el inconsciente, como utilizamos en nuestro lenguaje. Entonces, y estos pueblos, que son pueblos animistas, y en antropología les llamamos animistas porque en su concepción de la realidad no se acaba en lo que se ve, sino que se alarga, digamos, en otras dimensiones que solo son percibibles bajo estos estados de conciencia expandida, de lo cual voy a hablar mañana. Y bueno, y ya está. Entonces, cuando uno quiere verlo, pues, digamos, ya te digo, no está tan lejos de cuando nuestros científicos, por ejemplo, usan el microscopio para ver partículas pequeñas de la realidad. Pues yo qué sé, pues a simple vista uno no ve el colesterol, pero resulta que se puede ver con ciertos microscopios o con ciertos reactivos, y claro que se ve el colesterol, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que uno no lo crea porque lleve uno gafas, mire fijamente una salsa, diga, pues yo no veo colesterol, aquí solo veo tomate, ¿no? Pues no es que no exista. Entonces, es este hecho, ¿no? Que la misma realidad tiene muchas caras y muchas dimensiones. Entonces, hay que ampliar, ¿no? La visión de la realidad para entrar en estas otras dimensiones. Formas de entrar en esa realidad. Creo que eres un experto en ello. Algunas plantas de estas de
Sí. Digamos, no sé si de poder. Dilo como quieras. Vale. De poder. Experiencias que uno tiene. Raymond Moody nos contaba algunas, le hemos escuchado el saludo, ese túnel que llegas y esa luz que espera por ahí, y esa experiencia te da otra concepción, o viajes astrales, esa experiencia estática que tú tuviste. ¿Hay formas de poder acercarse a esa realidad? ¿Hay formas de prepararse para ese tránsito que nos espera después de la muerte? Sí, claro que hay formas. O sea, y siempre ha habido formas, ¿no? Ya te digo, a través de los ritos de transición, por ejemplo, pues es como la humanidad lo ha constituido. Y las creencias religiosas que albergan estos ritos o que les dan sentido, yo diría que es la fuerza más potente para el ser humano. O sea, actualmente se han catalogado unas 10.000 religiones vivas en la Tierra. ¿10.000? 10.000 aproximadamente, ¿no? O sea, que es una parte constituyente de nuestra propia naturaleza el buscar el contacto con estas dimensiones de la realidad. Entonces, pues hace años, por ejemplo, desarrollé una técnica de respiración que llama respiración holorénica, que sirve para esto, ¿no? Para ¿Cómo la llamaste? Holorénica. Holorénica. Holorénica es un neologismo que había creado ya antes para referirme a un estado de conciencia, no a un estado, a una técnica que busca este estado de conciencia. O sea, holos es un término griego que significa la globalidad, la totalidad, ¿no? Yeah. Y de ahí holístico, por ejemplo. Y le añadí el verbo renikon, que es un verbo griego, arcaico, pero que todavía se usa, que significa buscar algo, pero buscarlo donde uno sabe que está. Digamos, es como buscar las tijeras en el cajón donde guardas todos los cachivaches de la oficina y uno sabe que las tijeras están en aquel cajón, pero como no las ve, las tiene que buscar entre la grapadora y los papeles, en fin. Entonces, ton renikon significa esto en griego, buscar algo donde uno intuye o sabe que está. A través de la respiración. Claro, sí. Entonces desarrollé una técnica de respiración no peligrosa que no tiene nada de nuevo tampoco. O sea, de hecho la saqué, digamos, es como la heredera de técnicas milenarias yógicas de respiración del famoso pranayama, ¿no? Del Kapalabhati, de técnicas sufis, de hadras y zikars, que también son técnicas de respiración que buscan lo mismo, ¿no? Digamos, un camino hacia esta experiencia extática de salida del ego. Y entonces pues desarrollé una técnica de respiración rápida, que es la que hace ya más de 2 décadas que uso en talleres, donde vienen personas no solo para prepararse para morir, que esto es lo de menos, diría yo, sino prepararse para vivir. Yeah. Porque cuando uno se prepara para morir con cierta conciencia, lo que hace es aprender a vivir, ¿no? Porque lo que cuenta es la vida, no lo que viene después de la muerte es secundario, ¿no? Digamos que bastante trabajo hay para vivir bien aquí, gozar de la vida, ser justo con uno mismo, ¿no? Y desarrollar los potenciales que la propia naturaleza nos ha dado como para preocuparse en el mañana. Entonces, los talleres que dirijo básicamente son ritos de paso contemporáneos, pues con nuestra tecnología, con nuestros conocimientos de psicología profunda, mis conocimientos de etnopsiquiatría, técnicas que he ido aprendiendo en mi viajar por el mundo, pues son talleres, digamos, de que en una denominación convencional serían de psicología transpersonal. Y en estos talleres no solo las personas se descubren a sí mismas, y es muy frecuente que se dé, por ejemplo, la revisión biográfica que todas las religiones hablan, y también este congreso, ¿no? Que se da cuando uno muere, que lo primero es que uno ves toda tu vida como si fuera como una película, y uno se da cuenta de dónde está atrapado, o qué miedos, o qué dependencias. Te digo, al margen de cuestiones de espíritus, porque esto en mis talleres, o sea, no se da, ¿no? Se dan fenómenos de sincronicidad incontestables, ¿no? Que se dan taller tras taller, pero para mí son como, no diré que temas residuales del taller, pero no son lo nuclear. Lo nuclear es que las personas que ven a mis talleres aprendan a vivir con plenitud y descubran, por tanto, dónde están atrapadas para poderse liberar de esto, o resolverlo, o disolverlo, o cada uno que espabile después como mejor pueda. Tenemos poco tiempo porque nos esperan los cirujanos psíquicos por ahí. Dame una clave, no me hables solamente de los talleres, una clave para todos nuestros oyentes, una clave de la respiración esa. ¿De qué manera yo puedo llegar a tener más conciencia para vivir más plenamente aquí, para poder morir más plenamente o morir de otra manera, más consciente? Ay, Miguel, la clave, y solo hay una, es agarrarse al presente. Agarrarse al presente. O sea, vivir en presente y estar presente en cada uno de los actos que una persona realiza, que por otro lado es una clave milenaria, ¿no? Ya lo decía Jesucristo, de no te preocupes del mañana, ocúpate de la hora y aquí y esto. El budismo lo dice con otros términos también, y
Y yo creo que es la única clave para vivir y para morir bien. O sea, vivir en el presente y despreocuparse del futuro razonablemente, porque el futuro, a fin de cuentas, es el resultado de lo que uno hace en el presente, ¿no? Pero ahora estamos haciendo un programa de radio, pero estamos aquí en tu programa de radio. No pensar en nada más que esto, ¿no? Y cuando una persona es capaz de vivir en el presente, digamos, en cierta forma también sale del tiempo, ¿no? Porque es como un instante eterno en el que vive. Esa es la clave. Esa es la clave. Y qué difícil a veces se nos plantea, ¿no? Cómo caemos en las trampas de las preocupaciones, la hipoteca que decíamos antes con Sol, ¿no? Para olvidarnos de que vivimos y olvidarnos de que nos preparamos para... Sí, la mente humana tiene un diseño bien curioso porque parece como si hubiera un defecto de fabricación y nuestra mente siempre está o en el pasado o en el futuro, pero parece que en el presente hubiera un hueco, un agujero negro, y hay que hacer un gran esfuerzo para estar en el presente, cuando es la única realidad que realmente vivimos, ¿no? El ahora, esto y aquí, lo que estamos haciendo. Pero mentalmente siempre estamos en el pasado o en el futuro, de ahí que prácticamente todas las técnicas de educación emocional, de desarrollo interno, de cultivo del mundo interno, se empiezan y se acaban en esto, en estar en el presente, en llevar la atención al presente, sea la respiración de las técnicas budistas de meditación, por ejemplo, sea la contemplación cristiana, que es estar en el presente simplemente. Pero, ya te digo, es bien interesante y curioso. A mí me ha dado por reflexionar y por leer durante años, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que nuestra mente siempre está en el pasado o en el futuro, pero en el presente parece que hay un agujero negro, ¿no? Que no haya nada. Qué curioso. En cambio, es lo único que es real. Casi para terminar, dos preguntitas te hago, te pido que seas breve. Nos han inculcado el miedo a la muerte, ¿por qué? En nuestra sociedad judío-cristiana, porque esos seguramente indígenas del Amazonas no lo tienen y mucha gente que habrás conocido no lo tiene. Todo el mundo tiene miedo a la muerte, o sea, es la principal fuente de ansiedad para el ser humano de cualquier cultura. Pero no lo ven de la forma que nosotros lo vemos, ¿no? Así... Bueno, o sea, no sé cómo lo ven, pero hasta donde yo sé, en todas las culturas y en todos los momentos históricos, pensar en la muerte, o sea, tener conciencia de la propia muerte es una fuente de ansiedad la más importante y la más cruel, ¿no? Para el ser humano, pero eso también precisamente es lo que nos lleva a desarrollarnos, a desplegar nuestros potenciales, ¿no? Porque cuando uno toma conciencia de que nadie sabe cuándo va a morir, es cuando más aprovechas el tiempo de vida que te queda, sea el que queda. Y de eso se trata, ¿no? De esto se trata. De esto se trata. Me encantará tener más tiempo para que me cuentes más aventuras, más experiencias. Bueno, Miguel. Vivir el presente. ¿Forma de contacto contigo para tener más datos del trabajo que haces? ¿Tienes una página web o algo? A través de la web de la fundación. Hay una fundación que lleva mi nombre, que es la que organiza todas mis actividades y no solo las mías. Organiza investigaciones, dirige un campus que fundé hace más de una década, que está completamente dedicado a albergar experiencias y cursos y seminarios de cultivo del mundo interno. Y la web pues es mi nombre, Josep M. Ferigla, todo seguido, .org, de organismo. Ya. ¿Existe vida después de esta vida entonces? Existe vida si uno se la cultiva antes, diría yo. ¿Sí? O sea, yo diría hay que trabajársela antes. Sí, es decir, en mi concepción, y esto es una creencia ya, pero es una creencia que ni tan solo la he elaborado yo, me ha llegado de tradiciones muy antiguas. O sea, yo diría que el gran engaño del cristianismo, en un buen sentido, es el hacernos creer que todos tenemos alma, ¿no? Y en mi concepción, y estoy plenamente convencido de ello, todos tenemos el potencial, cuando nacemos, para desarrollar un alma permanente. Y este es el objetivo para el cual se nos otorga esta vida, para que desarrollemos un alma permanente. Pero no todo el mundo lo hace. Entonces, pues las personas que pasan por la vida sin haberse ocupado de cultivar este núcleo de gravedad permanente, pues se van igual que han venido, sin enterarse. Tomamos nota de esa idea. Tendremos que desarrollarla. Bueno, cuando quieras, Miguel. Ha sido un placer conocerte y tenerte en el programa. Pido un aplauso para él. Muchas gracias. Espacio en Blanco. Una puerta a lo desconocido. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional.
Hola, soy Marilyn Rossner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Y más actos que se van a realizar en esta ocasión de cultura, que tienen que ver un poco con nuestros temas. Nos vamos para hablar con Fabiola Monzón Moya, arqueóloga. Buenas noches, Fabiola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y Miguel Conde, responsable de comunicación, que lo tenemos aquí en Madrid, ha venido desde Valladolid a vernos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado. Fabiola, yo quiero que me lleves un día, me encanta lo de la arqueología, a esas excavaciones que estás haciendo tú, al lado del castillo de Burgos. Sí, efectivamente. Iniciamos un proyecto para la búsqueda de la iglesia de San Román, que estaba situada justo en la ladera del Cerro y que había desaparecido con la Guerra de la Independencia. Ya, vale, pues eso queda ahí pendiente, ¿vale? Y ahora estáis organizando para el día, espera que lo tengo por aquí, miércoles 28 de octubre de 2015, unas jornadas en la Universidad de Burgos. Sí, se va a preparar una jornada por parte de la Universidad de Burgos y la Universidad de Valladolid, en el que, centrada en el turismo bélico y todo el potencial cultural y que esto tiene, pues se pretende dar a conocer distintos episodios, asaltos, etcétera, y recreaciones incluso que se dan con motivo de la Guerra de Independencia. Fabiola, yo viendo aquí el programa no tengo ni idea de lo que ha pasado en nuestro país, ¿eh? Es increíble la poca historia que son nuestros orígenes, lo que nos ha traído y lo que nos ha hecho, que poco sabemos de ello, ¿eh? Pues sí, sí. Y además yo como arqueóloga te puedo decir que cada día descubres una cosa nueva que te preguntas, ¿y esto qué es? Ya. Sabemos más de... Voy a decir, bueno, no puedo decirlo. Miguel, ¿quién organiza esto? ¿La universidad? ¿Quién está detrás de todo este asunto? Pues está la Universidad de Burgos. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, señor. Está la Universidad de Burgos. ¿Sí? Y personalizando, además de la Universidad de Burgos como organismo, como universidad, está Cristina Borreguero, que es la catedrática del Departamento de Historia Moderna. Ajá. Además es experta en historia militar. Está también Leonor. Y bueno, todo esto está apoyado por el Ministerio de Defensa. Ya, qué curioso. Fabiola, Dime. Hay mucha gente que va a dar charlas en esa jornada, una sola jornada, y lo que se pretende es acercar un poco, me decía Miguel además, con mucha sabiduría, un poco de cultura a la gente joven, sobre todo a la gente de la universidad, ¿no? Sí, bueno, la jornada está orientada no solo a la universidad, sino también a todo el ciudadano que esté interesado, también recreadores, arqueólogos, historiadores, porque la visión que se pretende dar un poco es que el turismo bélico, en concreto se han centrado en la Guerra de Independencia, ofrece un montón de datos, experiencias y cuestiones que se desconocen prácticamente por completo. Siempre pensamos que esta etapa, pues bueno, nos pilla ahí cercana en cierto modo, pero es bastante desconocida. Ya. ¿Tú también crees que quien no conoce su historia está condenado a repetirla? Pues sí, seguramente. Habría que reflexionar bastante en las cosas que han pasado, pero parece que siempre nos conducen al mismo sitio, ¿no? Bien. Ahora enseguida vamos a ver el lugar de las jornadas. Va a ser esta próxima semana, entrada gratuita. Los coordinadores son Cristina Borreguero de la Universidad de Burgos, Leonor Pérez de la Universidad de Valladolid y Catalina Soto de Prado de la Universidad de Valladolid. Ponemos un poquito de música, Miguel, y nos dices cómo podemos apuntarnos a esta actividad. Próximo, como decíamos, miércoles 28 de octubre. Hay una cosa curiosa, Fabiola, ¿se dan créditos de libre elección a aquellos que lo soliciten? Fabiola? En principio sí, porque como está programado como una actividad destinada a estudiantes, sí, pues efectivamente a ellos les sirve para su currículum de carrera. Vale, para estudiantes y para quien le interese, entrada gratuita. Dime cómo se apuntan, Miguel. Pues accediendo al perfil que se ha creado de Facebook, es Turismo Bélico en Castilla y León, y a través del teléfono móvil 660... Espera que apunto, 660... 55... 55... 31... 31... 89... 89... del fijo 947... 25... 9071... y por último a través de correo electrónico ubumoderna@gmail.com, ubu con B. Ahí tenéis todos los datos por si queréis apuntaros. Unas jornadas sobre cultura en Castilla y León que tienen que ver con esa parte de nuestra historia. Fabiola, gracias. Te veo prontito, que me encantará darte un abrazo y ver cómo excavas y cómo sacas a la luz esos retazos de la historia que han quedado olvidados.
Vale, hasta ahora. Fuerte abrazo. Gracias, Miguel. Muchísimas que gracias. sigas Miguel, escuchándonos. Gracias por haber venido a vernos. Un placer. Y un placer que hayas estado con Encantado. nosotros. Gracias. Gracias, Miguel. De la casa de Vía Flaminia, donde nací, no tengo recuerdos. Escritores prometedores, clásicos de la literatura, novela negra y poesía erótica. Además, regalamos un lote de novelas. La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Los domingos a las 3 de la tarde, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un misterio que continúa aquí en Albacete, en esta segunda hora del Espacio en Blanco, en este programa especial. Recordar que tenemos una hora más. En la tercera, Fermín Bocos nos va a llevar a ver las puertas del infierno. Y ahora saludar a un nuevo invitado que llega, que ha sido uno de mis editores, Daniel Chumillas. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Estupendamente, encantado de estar contigo esta noche. Igual te digo, déjame que dé algunos datos suyos. Psicoterapeuta, especialista en hipnosis, facilitador de estados modificados de conciencia. Has estado trabajando también en el grupo EPTA como medium, ¿no? Como facilitador. Sí, como medium, haciendo equipo con Paloma Navarrete y el resto del grupo, pues lo que ahora está haciendo Aldo. En unos años lo hice yo. Y eres miembro de honor de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas. Incorporada. Y ahora presides la asociación Niños con Alma. Sí, es un proyecto en el que nos hemos arriesgado unos amigos y yo, porque tiene una vocecita que continuamente decía niños, niños, niños. Y hasta que no creamos la asociación, esa vocecita no paró. Y bueno, estamos en pañales, nunca mejor dicho, pero ya estamos poniendo nuestro granito. Bien, pues junto a este señor vamos a escuchar una introducción que tiene que ver con otra faceta de este tema en el que estamos. Escuchad. Cambiamos de tema. Seguimos en el supuesto mundo espiritual y trataremos de conocer algo más de los llamados cirujanos psíquicos. Su nombre verdadero, José Pedro de Freitas, mejor conocido como C. Arigó, originario de Brasil, fue un famoso médium y cirujano espiritual de los años 60. Atendía a más de 200 pacientes por día. Su fama se expandía cada vez más, ya que muchas personas aseguraban que tenía el don de curar las enfermedades por más terribles que fuesen. Su técnica era primitiva, salvaje y sin el mínimo cuidado de higiene. No tenía conocimientos en medicina. Los instrumentos que utilizaba en las cirugías eran simples cuchillos de cocina o unas tijeras sin esterilizar. Lo más impresionante es que ningún paciente era anestesiado. Arigó aseguraba que durante su infancia y adolescencia escuchaba una voz en lengua extranjera en su cabeza. Se trataba de un médico alemán llamado Adolfo Fritz, fallecido en 1918. Esta voz lo comenzó a guiar e instruir para llevar a cabo las sanaciones y completar su obra en la tierra. A partir de entonces, y durante más de 2 décadas, llevó a cabo miles de operaciones. Solo en 2 ocasiones interrumpió su trabajo, debido a que fue encarcelado por charlatanería y por no contar con los permisos ni titulación para realizar la cirugía. Es el caso de uno de estos polémicos cirujanos psíquicos, C. Arigó. Envueltos entre la polémica y el milagro, existen muchos de estos individuos. Esta noche queremos conocer a alguno más. Nuestro invitado nos ayuda. Ahí está la introducción esa en la que hemos utilizado datos de C. Arigó, un medium muy cirujano psíquico muy famoso en Brasil, controvertido. ¿Por qué hay tantos? ¿Qué son medios o son cirujanos? En este caso, C. Arigó era el portador de
un mensaje o de una obra que le traía el doctor Fritz, ¿no? Sí, sí. ¿Era un medium en ese caso? Bueno, yo los que he conocido hasta ahora son médiums. Médiums. No cirujanos, y además algunas de estas personas son analfabetas. Con lo cual dices, Dios mío. Y cuando ves que una de estas personas de repente coge un bisturí y empieza a rajar y a pegar con un martillo y empieza a poner un cuchillo en el ojo, tiemblas. Yo al menos tiemblo. Es de temblar. Recordaba aquí a los amigos que han venido a vernos a Albacete que Daniel nos enseñó hace unos cuantos años unas imágenes, eran de Brasil también, ¿no? Eran de Brasil. De un cirujano psíquico o medium, sí, que operaba rodillas, pero pegaba unos martillazos que te machacaba la vida, ¿no? Sí, yo recuerdo que estaba con él y le estaba convenciendo de que me dejase grabar las operaciones. ¿En qué parte de Brasil fue? Era en Barra do Coraí, era la frontera con Brasil, con Argentina, con Uruguay, perdona. Con Uruguay. Y estaba discutiendo con él que me dejase estar y grabar, el que no, que sí, que no. De repente se da media vuelta, digo, qué tío más maleducado. Había quedado en trance. Y un grupo de personas que acababan de llegar desde Argentina en un autobús, que habían entrado dentro sin asepsia, sin anestesia, sin ningún tipo de hipnosis, estaban en unas mesas y el individuo coge un bisturí y empieza ahí a rajar. ¿Sin saber lo que tenían o sin saber lo que venía cada persona? Sin saber. ¿Y te dejó grabarlo? Me dejó grabarlo y yo temblando, vamos, la cámara... Yo pensaba que esa noche pasaba la noche en la cárcel. Y recuerdo que cuando fui al hotel esa noche no dormí en toda la noche. Yo estaba con los ojos abiertos, ojiplático, mirando al techo y viendo las operaciones. Estaba en shock. Cuéntanos alguna, o trata de dar una imagen a nuestros oyentes de cómo, qué fue lo que viste y qué tipo de operaciones hacía ese personaje. Hombre, pues imagínate que en un momento dado a una persona coge y le raja la espalda. Eso lo pudimos ver grabado, ¿verdad? Si esas imágenes. Esas imágenes no son las de mañana, porque en la otra edición fueron las imágenes que pusimos. Sí. Algunas personas casi se desmayan. Y mañana sí que traigo imágenes de otro cirujano que también son impactantes, pero no son tan gore. Pero estamos en hoy, como decía José María. Cuéntame esa experiencia que viste de cómo operaba la espalda. Este hombre coge a la persona que tiene una hernia y el bisturí raja la espalda. Pero espera, ¿esa persona le había dicho que tenía una hernia o de repente él sabía que tenía una hernia y empezaba...? Ellos habían llegado en un autocar desde Argentina. Acababan de llegar. Llegó el autocar, yo estaba allí. Entraron delante mío. Yo entré con ellos. No me dieron palabra. En ese caso no lo sabía él. Entonces sí que ellos estaban conscientes, le hablaban y a uno le diría, pues oye, que yo el menisco me lo han operado 3 veces. Y él cogía el bisturí, rajaba, yo miraba a la persona no hacía gestos de dolor o mínimos, clavaba el bisturí, clavaba unas tijeras con un martillo, pla, 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 y luego ya está. Y los ayudantes que tenía empezaban a coser, zurcir aquello y ala, para casa. Y ya como esto. ¿Y luego pudiste comprobar que esas personas sanaban de esas dolencias? No pude hacer el seguimiento, pero sí que conocí otras personas que habían sido operadas por este mismo cirujano psíquico y habían sanado. He conocido también a algún paciente de Pachita. Ahora me lo cuentas. Estamos hablando quizá de uno de los temas más controvertidos y peligrosos de este mundo nuestro en el que estamos. Ponemos el caso de Se Arigó, que estuvo varias veces en la cárcel por intrusismo, por no tener permisos, evidentemente, y tiene tantos detractores como tantos gente que le sigue. En tu caso, te pregunto antes, me cuentas lo de Pachita. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿qué pasa? ¿Quién le entra a ese personaje que le dice, le guía para que opere de esa manera? En Brasil generalmente son las entidades, los espíritus son médicos que quieren ayudar a la humanidad y entonces tienen que canalizar un cuerpo físico para poder manifestarse y ayudar, ¿no? Digo en el caso de Brasil porque en Filipinas... Si son los lugares donde más hay, curiosamente. También te pregunto por qué. Yo pienso que por la pobreza. ¿Sí? Sí. ¿La pobreza? La pobreza... no hay medios económicos y yo he conocido personas enfermas que o iban al medium, al curandero, o no tenían ningún tipo
de posibilidad de sanarse. Por la pobreza, vale. Sigue contándome, ¿qué pasaba en Brasil? Con ese que me decías. Pues te digo, ¿no?, que en Brasil generalmente son médicos desencarnados, a mí no me gusta decir muertos, y en Filipinas te puedes encontrar con que son médicos, pero recuerdo que encontré una vez uno de estos mediums que quien operaba a través suyo era un expresidente del país, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, este hombre, ¿por qué se pone a operar si era un político? No, porque su misión de alma en este momento es ayudar a su país y lo hace a través de la cirugía. Digo, no discuto, porque el fenómeno está. Otra cosa es que sea efectivo, pero el fenómeno está, y mañana veremos fotos muy curiosas. Y otra cosa, se ha podido mostrar en muchas ocasiones que muchos de estos cirujanos, es una pregunta que está en las redes, la estoy viendo, hacían fraude. Cogen hígados de pollo, hígados de conejo y hacen ahí un truco y sacan sangre. Yo creo que pero no tocan al individuo para nada. Vamos a ver, en Filipinas, a 40 grados, 45 grados, los hígados de pollo tenían que oler. Una mesa de madera sin cajones, la persona, el medium con manga corta, y delante mío coge algodón, que yo lo toco, lo veo que es algodón, agua, y ahí empieza a sacar algo, a materializar. Digo materializar, cuidado, no que saque del cuerpo, materializa, es mi experiencia. El fenómeno está. Que luego hay alguno que quiera hacer trampa, vale, de acuerdo, pero muchos de ellos son auténticos. ¿Qué materializó? ¿Qué se materializó? Desde coágulos a... Yo tuve una experiencia que me hicieron cerrar las manos y cuando las abrí dentro había un papel escrito. Eso me ha pasado a mí. ¿Y qué había escrito en el papel? Unos signos, no eran ilegibles para mí, pero era como una prueba, ¿no? Era como una especie de aporte, pero que ocurrió dentro de mis manos. He visto materializar, tengo mañana fotos, cómo se materializa un trozo de plástico en una supuesta magia negra. He visto sacar alambres, he visto sacar un pez. ¿De un individuo? De un individuo. Pero claro, es que decir sacar es como que está dentro. No. Es una energía que toma esa forma y el medium tiene la capacidad de materializar eso. En el caso de Filipinas. O sea, mientras en Brasil generalmente utilizan instrumento quirúrgico, en Filipinas se conoce en inglés como los bare hands, los manos desnudas, que solamente son sus manos. Y una de las fotos que enseñaré mañana aparece una materialización de un supuesto tumor de estómago, que la medium lo que hacía era mojar sus manos, ponía las manos encima del cuerpo, cantaba unos mantras y las manos empezaban a subir. O sea, ella ni siquiera hacía ningún gesto, apoyaba las manos y con los mantras aquello empezaba a aparecer y lo cogía y lo tiraba al cubo. Impresionante. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. Era un programa especial desde Albacete, desde el Congreso de Vida Después de la Vida. Daniel, ¿descartas la opción de que te estuvieran engañando, de que hubiera fraude, de que hubiera trucos en eso que viste? A mí me pueden engañar siempre, soy muy iluso, pero a la cámara no. O sea, si yo estoy grabando algo, a mí me pueden sugestionar, pero a la cámara no. Y por ejemplo recuerdo que una de las mediums, una forma de sanar era hacer masajes, y entonces en Filipinas, en un camping ponía aceite de coco y cuando aquello estaba hirviendo y saltando por la temperatura, ponía sus manos dentro de la sartén y directamente te las ponía en el cuerpo. ¿Dentro de la sartén, sin quemarse? Sin quemarse. Y cuando te ponía las manos en el cuerpo, tú notabas el calor, pero tampoco te quemabas. Pero vamos, ahí no hay trampa ni cartón. ¿Y cómo se explica eso? Según ellos, es el poder del espíritu. Es la forma en que
el espíritu se manifiesta para que las personas tengamos fe en el plano espiritual. También varios de ellos me dijeron que realmente no hacían falta las cirugías, no hacían falta sacar trozos de coágulo ni nada, que simplemente poniendo las manos o simplemente con la oración se producía la curación. Pero las personas necesitamos algo más concreto, ¿no? Si todo fuera tan sencillo, ¿para qué todo ese follón de la medicina y las operaciones y la cirugía que hemos inventado los seres occidentales modernos? Bueno, eso es una parte que tenemos para sanarnos, pero no es la única. He conocido también médiums que le decía al paciente: yo no puedo hacer nada por usted, pero vaya a su médico. Porque la vía de curarse de esa persona era la medicina ortodoxa. Ya. Vuelvo a ser un poquito crítico. En España ha habido algunos de esos cirujanos, entre comillas, psíquicos, que operaban y se ha demostrado que eran fraudes en Málaga y algunos otros lugares. Nosotros nos hemos visto involucrados en alguno de ellos, ¿no? De esos casos. Es peligroso andar jugando con este tipo de cosas y dar esperanza a la gente de que un cirujano te puede curar en determinado sitio, ¿no crees? Hombre, yo siempre digo que tú puedes ir al cirujano psíquico, o puedes ir al curandero, o puedes ir al sanador, llámale como quieras, a la vez que a tu médico. Entonces, bueno, la unión hace la fuerza. Tú sabes, yo soy sanador. Cuando viene una persona a mi consulta, le prohíbo que no vaya al médico. Tiene que seguir tomando las medicinas. O sea, son cosas complementarias, son ayudas. Y se puede también curar a través de un campo espiritual o de un trabajo espiritual. ¿Qué entendemos por trabajo espiritual? No sé, de ese otro plano, de esos otros, con ayuda de entidades o con esa otra conciencia que decía José María hace un momento. Pregunto. Yo creo personalmente en las entidades. Yo creo que existe ese más allá y que cuando cambiamos de plano, pues hacemos eso, cambiar de plano, dejamos esta vestimenta y vamos a otro nivel de conciencia, ¿no? Que una persona, a través de un estado modificado de conciencia, pueda acceder pues a su yo superior y a partir de ahí que haya una curación, una sanación, también. Hay diferentes tipos de medium, ¿verdad? Hemos conocido algunos otros medium que han estado en nuestro programa y son capaces de pintar cuadros en 2 o 3 minutos. Gasparetto, Antonio Medrado, sí, que también andan por Brasil. ¿Nos cuentas algo sobre ellos? Bueno, es increíble cómo estos mediums, con los ojos cerrados, entran en trance y tienen las pinturas que han puesto antes, todas las pastas de los colores ahí, y con las manos empiezan a coger las pinturas y con los ojos cerrados empiezan a mover las manos encima del lienzo. Sin mirar el lienzo, claro. Sin mirar el lienzo y sin mirar las pinturas que cogen. Y el resultado es un cuadro maravilloso. Y de diferentes estilos, ¿no? Rembrandt, Picasso. Y ese fenómeno está ahí. ¿Cómo se explica? ¿Los espíritus son los que están guiando las manos de ese medium en ese caso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, que haya una posible explicación de que la persona puede entrar en un estado muy alterado de conciencia y eso le facilite ese fenómeno, no te lo discuto. Personalmente, yo voto por los espíritus. Te voy a invitar a que escuchemos un relato. Últimamente los oyentes nos mandan relatos, a veces tienen que ver con el mundo espiritual. Dentro de un momento lo vamos a escuchar, pero quiero preguntarte el caso que más te haya asombrado de lo que has visto de esos mediums, aceptando que sean auténticos. Es que no te lo vas a creer. Cuéntamelo, cuéntanoslo a todos. En Filipinas, el medium más mal educado que jamás he conocido. ¿Hablaba mal o qué? ¿Decía tacos y...? Era un borde. Sí. Pero muy borde. Por aquí dices, si eres medium tienes que ser muy espiritual. Yo he conocido gente... No, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es una facultad. No es un desarrollo de trabajo espiritual que te haya llevado a ese plano, ¿no? Algunos mediums que he conocido les ha ocurrido por algo que ha sucedido en su vida y de repente tiene esa facultad, ¿no? Entonces, uno de los que más me ha impactado a mí es este, que era muy mal educado. Yo le he visto rajar. Este cortaba con bisturí. Sí. Le he visto rajar, sacar las tripas, cortar por donde supuestamente estaba el mal, empalmar las tripas
y meterlas en el cuerpo. ¿Sin unirlas? Y cerrar con las manos encima. Y ahora me lleváis al loquero. ¿Y el cuerpo se cerraba? Sí. Eso a mí me impactó muchísimo. De eso no tengo vídeo, no tengo fotos, porque muy afortunado fui de que me dejara estar ahí presente, ¿no? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Él o yo? Tú. Bueno. Déjame que escuchemos, hacemos una mínima paréntesis contigo antes de despedirte. Vamos a escuchar un rato, se llama La Sombra, de Virtudes Torres, dramatizado por Javier Hernández y lo ha realizado nuestra compañera Natalia Sotillos. Para que escuches un poquito, tomamos aire con esta historia que has contado y te despido en un momentito. Carrie se hallaba en medio de ellas, impasible, una rana entre los cisnes. Era una muchacha fornida con granos en el cuello, la espalda y las nalgas. Su cabello mojado no parecía tener color. Antes de dormir, leyó un capítulo de la novela de terror que tanto le gustaba. Estaba allí, parada con la cabeza ligeramente inclinada, dejando que el agua... Fantaseó pensando que ella era la protagonista. Chica, capaz de tragarse las historias más increíbles. El objeto de todas las malas. De pronto, un golpe la sacó de su ensoñación. Se levantó a cerrar las ventanas. Se había desatado una tormenta. El aire sonaba con fuerza. Las cortinas volaban y la lluvia que empezaba a caer entraba sin impedimentos en el salón. Un relámpago iluminó la estancia. El sonido del trueno llegó con solo 3 segundos de separación. Un escalofrío recorrió su espalda. La luz se apagó por unos segundos. Al volver, le pareció ver una sombra en la pared que se deslizaba hacia ella. No tengo miedo. De pronto, se despertó. Encendió la lámpara de la mesita y miró alrededor. Todo parecía en orden. Todo había sido un sueño. Todo menos la sombra que yacía a su lado. Esta noche, en Espacio en Blanco. Sí, el infierno es un estado de ánimo, un estado de conciencia, y es la noción de que el mal tiene sanción. Y yo creo que todo ser humano llevamos en nuestra conciencia, que no es un registro necesariamente conectado con la religión ni con las creencias. Fermín Bocos, en Espacio en Blanco. Ahí está ese cuento y el recuerdo del personaje que llega ahora. Casi para despedirte, Daniel, hay muchas cosas en este mundo que no comprendemos, ¿verdad? Muchísimas. Y a lo mejor hay gente que no quiere que comprendamos ese tipo de historias para que, no sé, no creamos esas historias que tú cuentas. De abrir a un individuo, cortarle los intestinos y cerrarle y decir, ya estás. Yo recuerdo que en Filipinas conocí varios médicos y uno de ellos me dijo, mira Daniel, acabo de ver lo mismo que tú has visto, pero tengo que negarlo, porque si no lo niego, todo mi sistema de creencias se derrumba. Ya. Eso fue lo que más te llamó la atención, lo que más te haya ayudado a entender el mundo. El mundo. Este mundo en el que estamos. De los Sigo espíritus. sin entenderlo mismo. Ah, bueno, de los espíritus es otra cosa. Sí. Pero sí. El mundo de los espíritus, lo que sí comprendo es que hablan de la libertad del individuo. No hablan de credos. Hablan de libre albedrío. Hablan de responsabilizarte de tu propia vida, de ser coherente con tus pensamientos, de conectar con la energía de tu corazón y actuar en consecuencia. Y que lo que venimos a hacer a este plano físico no es ni a ganar dinero ni a coleccionar títulos, sino a dejarnos amar y a amar, y eso es lo que nos llevamos. Amor dado y recibido. ¿Y existe una vida después de esta? Sí. Está claro. Clarísimo.
Daniel Chumillas, mañana estará en el Congreso. Gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Forma de contacto, si alguien quiere saber más, insultarte, decirte que estás zumbado, etcétera, etcétera. danielchumillas.com. Simplemente. Gracias, ha sido un placer que hayas estado de nuevo en el programa. Volver a reconectarte, que sigamos juntos. Gracias a ti, maestro. ¿Hay espíritus? No, maestro, nada. ¿Hay espíritus por aquí? Yo veo lucecitas aquí donde estamos. Seguro que sí. Sí, ha sido un placer volver a verte. Gracias. Nos vemos. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que despedir esta segunda hora aquí en Albacete y despedirnos de los compañeros, primero de todas las personas que han estado aquí y de los compañeros que han hecho posible esta parte del programa. Samuel Alarcón en Madrid, Juan Luis Sánchez Santiago, Emilio Requena y Jaime Rivero aquí, Tomás Palencia y Javier Iniesta. Gracias por vuestro trabajo. Gracias a todos. Os pido un abrazo a la gente, un aplauso a la gente que habéis estado aquí. Pero la radio sigue. Tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, acordaos que hemos tenido que cambiar la hora de esta noche. Nos iremos a buscar las puertas del infierno. No os lo perdáis, enseguida regresamos en esta hora extra del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Todos somos capaces de creer que hay algo más, pero solo algunos estamos convencidos de ello. Espacio en Blanco.